Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 14 y vamos a hablar de lo que es la superioridad del don de profecía, profecías y lengua. Vamos a hablar de lo que es el hablar en lenguas. Realmente, cuando este tema vamos a empezarlo, si este tema no se estudia minuciosamente, podríamos estar realmente equivocados en muchas cosas. Lo primero que debemos decir es que las profecías tuvieron su tiempo, eran por un tiempo. Permanente es el amor. Y de eso hemos hablado en los estudios anteriores, pero tenemos que seguir hablando hoy en día. Recordemos que la iglesia en el primer siglo, como empezó, ¿verdad? Y cómo después de tener completo la palabra del Señor, pues las profecías terminaron. Pero vamos a hablar de eso poco a poco. Vamos a hablar lo que es el hablar en lengua. Decíamos que el hablar en lengua lo que quiere decir es idiomas. Y en Hechos 2 podemos ver qué fue lo que se habló realmente en el aposento alto cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Vamos a hablar del 14 ahora. Y vamos a tratar, como decía, de ver qué aplicación sacamos para el día de hoy. El verso 14, ¿verdad? Vamos a leer 14 y lo vamos a llevar hasta el verso, vamos a irnos realmente hasta el verso 5. Dice el 14, mire cómo dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que no profetiza edifica a la iglesia. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser el que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Realmente vemos aquí como Pablo dice que quiere que profeticen, que dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues que nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En ese momento todavía había el don de profecías. Como recordemos, los dones espirituales a quienes fueron dados y cómo los recibían, ¿verdad? A través de la imposición de los apóstoles. Entonces, en ese momento se manejaba así, vamos a decir que así funcionaba la iglesia. Hoy en día vamos a ver, ¿verdad? Si recordamos lo que vimos en el verso 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo dice en el 14, seguí que el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis. Porque en el primer siglo, como había el don de profecía, porque estaban los apóstoles y podían imponer en mano, todavía estaba vigente el ministerio de profecía, todavía el don de profecía. Entonces él dice, seguí que el amor. Vamos a 1 Corintios 16, 14, para ver qué encontramos. Vamos a ver 1 Corintios 16, 14. Dice el 16, 14, aquí dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. La importancia que tenemos que tener del amor. Dice 1 Corintios 12, 31. Vamos a 1 Corintios 12, 31. Y nos dice, miren: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente.
Pablo, en ese momento, dice, procure los dones, pero yo muestro un camino más mejor, más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente que Pablo decía aquí? El camino más excelente era el del amor. Porque no hago nada con procurar un don de profecía, un don de sanidad y no tengo amor para los demás. Dice procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, el del amor, mi querido. Dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es para que veamos la importancia del amor en nuestras vidas, la importancia de tener amor, porque muchos de los corintios querían tener estos dones y total que lo cogían para sus beneficios personales, muchos de ellos. Y él le dice, procurar la profecía, pero yo muestro un camino más excelente y es el del amor. Lo que hoy en día le hace falta al mundo, lo que hoy en día le hace falta a muchos cristianos, que podría ser incluyéndome a mí mismo, la falta del amor. Entendiendo, mis queridos, mi querida, que los dones fueron temporales. Siempre entendamos eso, que los dones fueron temporales. Aquí Pablo insta a los corintios a seguir el amor, ya que es permanente, y como todavía existían los dones, que los procuren. Eso es lo que está pasando en este momento. Dice el 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu al misterio. Entonces, el que habla en lengua, mire, dice Pablo, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos, y Dios lo entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, realmente podemos ver Hechos 10:46, 1 Corintios 12, 10, 28 y 30 y 1 Corintios 13:1. Mire, las lenguas se forman lingüística de comunicación estándar entre hablantes reconocidas de manera oficial por gobierno o autoridades. Por ejemplo, el español es una lengua, el inglés es una lengua, el italiano es una lengua, el alemán es una lengua. O sea, son ejemplos de lengua. Y cuando Pablo habla de lengua, habla de idiomas. Los hermanos tenían el don de lengua, pero era el don de idiomas. Por eso en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, muchos decían, pero ven acá, están hablando en el mismo idioma que yo he nacido. Muchos de los judíos, que habían muchos de muchas partes visitando ese sitio. Y ellos entendían lo que estaban hablando los apóstoles porque eran lenguas lo que está hablando. No es como se dice que estas jeringosas que hablan. Dice el verso 3, aquí del 14, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, que era mejor profetizar, porque cuando tú profetizabas, hablaba a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas personas que tenían el don de profecía, pero que hoy en día no existe, porque hoy tenemos la palabra completa. Entonces, pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios le ordena hablar de su parte, entonces, la profecía, la gente sí lo entiende. Además, así ustedes ayudan a toda la iglesia a confiar más en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegre. Por eso la profecía era mejor que hasta hablar en lengua. Pero seguimos aquí. Hablar en lengua, recordemos, idiomas. El que profetiza habla a los hombres. Versos 5, 12, 17, 26, Hechos 4, 30. Entonces dice el verso 5 del 14. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y él está hablando en el momento de que los dones estaban vigentes. Hoy en día los dones espirituales no están vigentes. Hoy los dones cesaron. Y lo vamos a ver más adelante.
Entonces, el que habla en lengua extraña así se edifica. La preferencia de Pablo, o sea, Paulina, de la profecía por encima de las lenguas en la actividad colectiva se apoya en su comparación entre el valor de ambas. En el caso de que las lenguas, o sea, los idiomas, sean interpretadas, por tanto, lenguas sin interpretación solo sirven a la motivación personal. La profecía y las lenguas acompañadas de interpretación servían a toda la congregación, ya que a todos permitía confirmar la práctica y distinguir entre el uso de las dos modalidades distintas en que se pueden, en privado o en público, en la devoción personal o en la actividad colectiva, número 1129. Realmente es muy importante aquí que lo primero que tenemos que entender es que hablar en lengua era hablar en idiomas. Hoy en día ustedes ven personas que hablan de que en lengua, asabara papá, pero que no entienden ni ellos mismos lo que están hablando. Y ellos quieren decir que eso es parte, que tienen el Espíritu Santo y esto. Y realmente los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Lo conocemos y están en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu Santo, tener eso. Y aquí realmente dice Pablo, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y cuando Pablo está hablando aquí con los hermanos de Corintios, porque estaban usando los dones de una manera no ordenada. Obedecer a Dios, o sea, su palabra, es vital para la vida espiritual del creyente. Si obedecemos la palabra, vamos a agradar a Dios. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos a dejarlo en el verso 5 para después venir con el 14:6, donde sí habla él que las lenguas debían de ser interpretadas. Esos idiomas, estas personas que hablaban, entonces debía ser interpretada en el verso 6. Vamos a seguir. Gracias por su sintonía. Espero que usted esté siguiéndonos. Le dimos todos los versículos, capítulos para que usted lo busque, lo compare. Y realmente quien convence es Dios. Nosotros simplemente lo que hablamos es lo que está aquí estampado en la palabra. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.